Voy a dar yo la rueda de prensa hoy. Los asuntos que hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno, en realidad hemos estado jugando a las cartas. Hemos estado jugando a las cartas y ha ganado Navarro, que siempre hace trampas. Hoy sí. Buenos días a todos y a todas. Decía la compañera Momi que qué tarde, y es verdad. Les pido disculpas, pero hoy las agendas han sido un poco más complicadas en la mañana y sé que cuanto antes esté la información del Consejo de Gobierno, mejor para que ustedes puedan trabajar. Así que voy al grano, explicándoles los asuntos que el Consejo de Gobierno, además de miércoles y no de martes, ha aprobado en esta mañana en sesión ordinaria. En primer lugar, la Junta de Extremadura manifiesta hoy la no conformidad con la tramitación del proyecto de ley de medidas tributarias presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura. ¿Por qué el Ejecutivo no está de acuerdo con la tramitación de esta ley? La razón principal es que el propio proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, que ya ha superado la enmienda a la totalidad y que se encuentra en fase ya de presentación de enmiendas parciales para el 2018, contiene dos importantes modificaciones tributarias que ustedes conocen y que también hemos explicado a los ciudadanos. En primer lugar, la rebaja del 1% del primer tramo del IRPF, que va a afectar a muchos extremeños, como así se comprometió el presidente de la Junta en el pasado debate del Estado de la región, y la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones en herencias de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges. Esas son las dos medidas fiscales importantes que contiene el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma realizado por el Gobierno y que se encuentra ahora en proceso de mejora a través de las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios. Además, entendemos que la propuesta de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular no tiene en cuenta las necesidades de Extremadura y no atiende a reacciones elementales como la previsión de lo que se deja de percibir por un sitio, lo tienes que recaudar por otro. La propuesta no viene acompañada de un estudio de coste económico. El Partido Popular sí que estimaba que esta reforma que ellos proponen supondrían 65 millones de euros y la Junta de Extremadura eleva esa cifra a 75,6 millones de euros y no 65. Entendemos además que la reforma que planteaba el Partido Popular venía a mermar los recursos de los que dispone esta Administración regional para financiar lo que entendemos que son servicios esenciales y fundamentales para los ciudadanos. En definitiva, queda vetada esta propuesta de ley por el Consejo de Gobierno de hoy para su tramitación parlamentaria y, por tanto, se cierra esa carpeta y confiamos en que los presupuestos que en estos momentos se encuentran en la Asamblea pues sean mejorados a través de las posibilidades que ofrecen las enmiendas parciales en las próximas semanas, sobre las que ya están trabajando los grupos parlamentarios y el Gobierno con su propio grupo parlamentario también. Continuamos en la Junta de Extremadura desarrollando el plan de infraestructuras educativas de nuestra comunidad autónoma, que fuimos capaces de alcanzar un acuerdo con el Partido Popular, con el que también hemos alcanzado acuerdos en distintas materias a lo largo de esta legislatura y aquello que nos parecía importante para los ciudadanos. Así, a la construcción de los nuevos colegios de Rueca y Zarza, así como también la ampliación del Centro de Educación Infantil Primaria Santo Tomás de Aquino de Badajoz, se suma
este miércoles la autorización para la contratación de las obras de construcción de un nuevo colegio, de un nuevo centro de educación infantil y primaria en Almendralejo, con una dotación presupuestaria de 3.957.000 euros, cofinanciados en un 80% por el Fondo Social Europeo. Este nuevo centro educativo en Almendralejo viene a cubrir las necesidades de escolarización urgentes que tiene esta localidad. Se ubicará en una parcela de 8.000 metros cuadrados, en los que se construirán 3.500. Albergará un edificio de 2 plantas donde se van a ubicar 2 unidades del primer ciclo de educación infantil, 6 unidades del segundo ciclo de educación infantil, 0 a 3, 3 a 6 y 12 unidades de educación primaria. Además, contará con comedor, biblioteca, gimnasio, 4.000 metros cuadrados de superficie para patio de recreo y 2 pistas polideportivas, zonas verdes, un espacio para albergar un huerto escolar. Los plazos que maneja la Junta de Extremadura es que entre 4 y 6 meses para el inicio de las obras y un total de 22 meses para la construcción de este nuevo centro educativo, que viene a cumplir con ese plan de infraestructuras educativas, que viene a responder a las necesidades educativas de la ciudadanía, que viene a garantizar el acceso a una educación de calidad en Extremadura, independientemente de cómo se llame su alcalde y cómo se llame el partido político que gobierna esa localidad. Y también tenemos que seguir mejorando nuestros centros educativos y todo lo que tiene que ver con la utilización de las TIC en los mismos. De ahí que el Consejo de Gobierno de hoy dé luz verde al convenio interadministrativo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Extremadura, así como la empresa pública Red.es para la extensión del acceso de banda ancha ultra rápida en los centros docentes, con una dotación presupuestaria de 4,5 millones de euros, de los cuales Red.es aporta 3,6 y la Junta de Extremadura, a través de Fondo CEA, con gran esfuerzo, 900.000 euros. Con este convenio se permite la utilización en todos los centros de enseñanza no universitaria público de la utilización de libros de textos digitales, desarrollo de potentes aplicaciones TIC para el aprendizaje, renovar aulas informáticas que en estos momentos están obsoletas, instalación de aulas TIC con pizarras digitales, internet, conexión wifi, en definitiva, todo aquello que el Gobierno de los socialistas de la Junta de Extremadura empezó hace tantísimos años y algunos no se creían. Y es que la educación era la gran revolución y la palanca de cambio de Extremadura, basada también en esa revolución tecnológica que los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra empezaron aplicando a la educación y que este Gobierno de Guillermo Fernández Vara continúa. En materia de empleo, traemos hoy 2 convocatorias que nos parecen importantes. Hace unos días, hace unas semanas, se aprobaban las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar la contratación de personal de apoyo a la investigación en nuestra región. Personal de apoyo que forma parte del Plan de Empleo Joven 17-18, que forma parte a su vez de la estrategia de empleo en Extremadura, que esta región tiene una estrategia de empleo, que no se puede permitir el lujo de no tener una estrategia de empleo y que todo el esfuerzo viene a ser capaces de reducir la alta tasa de desempleo que sufren los jóvenes en Extremadura, que está en un 43,3%. Y reconocer la cifra es lo primero para tener un diagnóstico adecuado y ponernos a trabajar, y que los jóvenes a los que hemos formado con mucho esfuerzo, no solo desde la Administración, sino también desde sus propias familias, puedan ser productivos aquí y ese esfuerzo y ese talento reviertan en nuestra comunidad autónoma y no vayan a verter su talento y su capacidad a otros territorios. Hoy convocamos las ayudas para fomentar la contratación de personal de apoyo de investigación en la región, con un presupuesto de 2.375.000 euros, presupuesto financiado con cargo al programa operativo Empleo Juvenil, es decir, el programa que conocemos como Garantía Juvenil 14-20. Estas ayudas están destinadas a la contratación en práctica durante 18 meses de jóvenes titulados universitarios y también de formación profesional de grado superior en la Universidad de Extremadura, en centros tecnológicos de I+D+I de la región y en fundaciones públicas que actúen como gestoras de actividades de los centros adscritos a la Junta de Extremadura que realizan actividades de I+D+I. En esas 3 categorías son a las que van destinadas a estos jóvenes, que se les podrá contratar, como digo, en práctica durante 18 meses. Tanto la universidad como los centros
deberán tener concertado con una empresa privada antes de la fecha de la contratación el desarrollo de un proyecto de investigación que encuadre dentro del sexto plan de I+D+I regional. Los contratos en práctica durante esos 18 meses de estos jóvenes se establecerán con un importe del 75% de los costes del personal funcionario de la Junta de Extremadura, según la titulación de la persona contratada, y con una reducción del 50% de los costes de seguridad social. De este modo, los titulares superiores y grados recibirán una ayuda neta al mes de unos 1.705 euros, titulados medios y diplomados 1.414 euros y aquellos que cuenten con una formación profesional superior 1.146 euros. La estimación será de 70 puestos de trabajo de estos jóvenes que queremos contratar en práctica. Contratación de personal de apoyo de investigación y que viene a hacer el esfuerzo que venimos haciendo en los últimos meses. En el verano también aprobábamos y dábamos luz verde al programa de innovación y talento, que también era uno de los programas novedosos junto a este que estamos aprobando y que les explico hoy, que forman parte de la Estrategia de Empleo Joven de Extremadura. El programa de innovación y talento teníamos previsto, atendiendo al presupuesto disponible, 197 solicitudes, se han presentado 259. Y lo que ha hecho la Junta de Extremadura es ampliar el crédito, realizar una modificación de crédito que nos permitiera dotar ese programa del verano con 1,5 millones de euros más para poder llegar a todos los jóvenes que demandaron el programa de innovación y talento, que también era una iniciativa novedosa. En definitiva, estamos sabiendo aprovechar los fondos de garantía juvenil. Hemos concertado las medidas con los sindicatos en la estrategia de empleo y tenemos que poner el máximo esfuerzo posible para ser capaces de dar salida a los jóvenes que se han esforzado, que han estudiado y que quieren realizar su proyecto de vida en Extremadura. También es importante las subvenciones que tienen que ver también con otros jóvenes, aquellos que son alumnos de las escuelas profesionales. Por eso hoy traemos 3 convocatorias de subvenciones a las empresas, a las entidades colaboradoras y becas a los propios alumnos que participan en el programa Escuelas Profesionales de Extremadura, con una financiación de 1.195.000 euros. El programa de escuelas profesionales, aprobado en la actual legislatura, está compuesto por proyectos que se desarrollan en 2 etapas. Una primera etapa de 12 meses de duración, que es la propia formación de esos jóvenes, y otra de 2 meses dirigida a las personas participantes para que puedan realizar prácticas en empresas y en entidades promotoras. Es decir, lejos de lo que conocíamos como escuela-taller, que tuvo su buen hacer en la Extremadura de los años 80 y 90, estas escuelas profesionales de hoy no vienen a cambiar el nombre, sino que vienen a cambiar también la forma en la que empleamos ese dinero para que sea una verdadera oportunidad para aquellos que participan de estos programas. De tal manera que los jóvenes que han participado en una escuela-taller no terminan ese periodo de formación en el oficio que sea, que además le permite tener un certificado de profesionalidad, sino que además ahora añadimos una segunda parte a esas escuelas profesionales, que además usted va a tener 2 meses de práctica en una empresa. En definitiva, el esfuerzo presupuestario que se hace en cada uno de estos programas que sirva verdaderamente para que se convierta en una oportunidad de empleo a tantos jóvenes en Extremadura que no lo tienen. Por tanto, el programa que les decía antes de los jóvenes investigadores para contratarlos y también el programa de las subvenciones a las escuelas profesionales para poder también facilitar que ese joven, cuando termina la escuela profesional, no se quede de brazos cruzados esperando qué hacer y al menos tenga una oportunidad de práctica o en una empresa o en una entidad promotora, que pueden acogerse también, como ustedes conocen, al programa de escuelas profesionales. Continúo con la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio. El Consejo de Gobierno aprueba hoy la orden por la que se convocan ayudas para la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y de la energía en las explotaciones agrarias de Extremadura. La convocatoria tiene una financiación de 3 millones de euros. El máximo subvencionable será de 200.000 por beneficiario y convocatoria y el mínimo será de 3.000. Esta medida pretende, como otras muchas que vienen encaminadas a aumentar la viabilidad y la competitividad de nuestras explotaciones agrarias a través de su modernización, de la diversificación de sus productos y de la incorporación de las nuevas tecnologías en los sistemas de riego, que además tienen que ir vinculados a esto que hemos denominado la estrategia de economía verde y circular
de la Junta de Extremadura y que queremos que sea de Extremadura. Esta medida pues se viene a sumar a otras que ya la Junta de Extremadura viene haciendo, siendo conscientes de la difícil situación por la que atraviesa el campo con una sequía que hace muchos años que no padecíamos. También en la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, atendiendo y siendo conscientes de que la sanidad animal es uno de los principios básicos sobre los que se asienta la competitividad de las explotaciones ganaderas de la región, traemos hoy la convocatoria de ayudas para el año 18 a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, a las agrupaciones de defensa sanitaria apícola, con una dotación de 1.500.000 euros. Las ayudas que convocamos tienen como objeto erradicar enfermedades animal que afecten a la cabaña ganadera de la región, mejorar las condiciones higiénicas y bienestar animal que permita mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos. Estas ayudas podrán ser solicitadas por las 185 agrupaciones de defensa ganadera que existen en Extremadura, y en nuestra comunidad hay un total de 20.700 explotaciones ganaderas y 17.179 ganaderos. Convocatoria de las ayudas para las agrupaciones de defensa sanitaria, 1.500.000 euros. Damos el visto bueno también a una nueva convocatoria de el programa del suministro de fruta en los centros escolares de nuestra región, que es importante porque fomentamos en nuestros hijos e hijas el consumo saludable de frutas. Es un programa que se viene haciendo hace muchísimos años, en el que participan 349 colegios de Extremadura, donde educamos a nuestros niños para una buena alimentación y lo positivo, lo bueno del consumo de frutas y hortalizas. Me voy a la cartera de Sanidad y Servicios Sociales, donde hoy damos luz verde a la suscripción de 32 convenios de colaboración para la prestación de los servicios sociales de base de los ayuntamientos, que siempre digo que son la puerta de entrada de las dificultades, voy a decirlo de otra manera, son los médicos de la sociedad. Los trabajadores sociales y los servicios sociales son los médicos de la sociedad. Por tanto, es muy importante lo que este Gobierno de Guillermo Fernández Vara ha hecho, nada más llegamos de nuevo al Ejecutivo regional, y es volver al sistema de convenios y no orden de subvención, porque los médicos de la sociedad no pueden depender de una orden de subvención como estableció el Gobierno anterior. Y hemos además cambiado también la financiación de los mismos de tal manera que la Junta de Extremadura no financia ya el 80%, sino que financia el 99%, y los ayuntamientos tienen que hacer frente solo al 1% de un servicio que entendemos fundamental, porque son los médicos de la sociedad. 32 renovamos hoy, lo que supone 5 millones de euros, se suman a los 4 que ya hicimos en consejos de gobiernos anteriores, y faltan 42 prórrogas por traer aquí, que irán viniendo en las próximas semanas. Sí he de decirle, porque detrás de estos acuerdos del Consejo de Gobierno no hay solo decisiones políticas y voluntades políticas, que también hay también un esfuerzo por parte de los propios servicios y funcionarios de esta casa, de la Administración Regional de la Junta de Extremadura. Por primera vez se trae esto antes y se tramita antes de que finalicen los convenios, lo que nos va a permitir que no haya ningún intervalo de disfunción y el 1 de enero puedan seguir. Es decir, que exista una continuidad en el servicio depende también de tramitar las cosas con urgencia, de manera anticipada, y quiero por eso poner en valor también el trabajo, que creo que lo hacemos en muy pocas ocasiones, que hacen los propios funcionarios de los distintos servicios de la Junta de Extremadura. El Consejo de Gobierno hoy da luz verde a 3 importantes medidas que, sumadas todas ellas, suponen 3,5 millones de euros, que continúan por centrar la apuesta política de las personas que más los necesitan en distintas convocatorias que tienen que ver con la protección social de las personas. Convocamos hoy las subvenciones destinadas al servicio y desarrollo de proyectos dirigidos a personas con deterioro cognitivo, con una dotación presupuestaria de 1.728.000 euros, lo que supone un incremento del 29% respecto a la convocatoria anterior. Convocamos hoy las subvenciones destinadas a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores o con grado 1 para el mantenimiento de plazas de atención residencial, con un presupuesto de 1.700.000 euros, un incremento de casi 400.000 euros respecto al ejercicio anterior. Y convocamos, en tercer lugar,
subvenciones a entidades locales que presten servicio a personas mayores con grado 1 para el mantenimiento de plazas de centros de día. Es decir, estamos convocando deterioro cognitivo, estamos convocando atención residencial y estamos convocando centros de día y centros de noche, en definitiva, esa red de protección social que, lejos de deteriorarse con las decisiones de este Gobierno, ha venido a reforzarse y a coser las roturas que en la pasada legislatura tuvieron lugar con decisiones políticas que en este mismo sitio se adoptaron. También tenemos que proteger a los menores de nuestra comunidad autónoma y por eso el Consejo de Gobierno hoy trae varias convocatorias que tienen que ver con la incorporación social y laboral de los jóvenes que forman parte del sistema de protección de menores de la Junta de Extremadura. Si cualquiera de nuestros hijos tiene dificultades para tener una puerta abierta al mercado laboral, cuando acaban el instituto, cuando acaban de estudiar, aquellos menores que son tutelados por la Administración tienen bastante más dificultades. Por tanto, nosotros tenemos que acompañarlos, ser su familia cuando entran a formar parte del sistema de protección de la Junta de Extremadura, sino que nos tenemos que preocupar qué va a ocurrir cuando ellos tengan 16 años, edad laboral, o cuando tengan 18. Por eso aprobamos hoy programas que tienen que ver, el programa tutor de acompañamiento para que esos jóvenes sigan teniendo una tutela y un acompañamiento por parte de la Administración regional. Y también hay otros jóvenes de los que también nos tenemos que ocupar, y son aquellos jóvenes y menores que están en cumplimiento de medidas judiciales que también necesitan de programas que les ayuden a tener una segunda oportunidad en la vida, de programas que les ayuden a aprender. Estoy hablando del programa Construye tu futuro, con una dotación de 800.000 euros y un programa también que tiene que ver con la inserción sociolaboral de estos menores por valor de 334.000 euros. En definitiva, que el error que hubieran cometido siendo menores les permita reconducir su vida después de estar en cumplimiento de medidas judiciales. Y estas son las pequeñas cosas que también son importantes, por eso en lugar de dejarlas para la reseña, aunque sea brevemente, me gusta hacer referencia a ellas porque me parecen que son pequeñas partidas presupuestarias que hacen grandes cosas y no todo tiene que ser grandes licitaciones de millones de euros, y como son además políticas que tienen que ver con los menores, tanto que están en protección de menores como cumplimiento de medidas judiciales, que creo que requieren de toda nuestra atención y de nuestro esfuerzo y acierto también en las decisiones. En último lugar, que sé que son muchos asuntos los que hoy le traslado, traemos una nueva convocatoria de subvenciones para la construcción o reforma de centros y servicios sanitarios de los consultorios locales, para que todo el mundo nos entendamos. A diferencia de la del año pasado, puesto que los criterios son los mismos, es verdad que el año pasado cambiamos el decreto que los regulaba y lo cambiamos para que pudieran ser la concesión en concurrencia competitiva, y también cambiamos el decreto para poder destinar a esta convocatoria de reforma y construcción de consultorios locales de los médicos de los pueblos que se pudieran destinar fondos europeos, porque el primer año no pudimos destinar fondos europeos. Por tanto, cuando convocamos esto por primera vez después de nuestra llegada al Gobierno, apenas eran 300.000 euros y hoy traemos 1 millón de euros con mucho esfuerzo, 1.100.000 euros, que va a suponer que vamos a poder llegar a más consultorios locales y que, por tanto, los ayuntamientos que estaban esperando esta convocatoria puedan ya, una vez que se publique en el DOE, con los 20 días hábiles que se establecen para solicitarlo en concurrencia competitiva, pues no se van a quedar tanto fuera, con lo cual es una buena noticia también. Y después de tantos asuntos, que sé que han sido muchos, atiendo las preguntas que quieran realizarme. Buenos días. Buenos días. Le quería preguntar por lo que está ocurriendo en estos momentos, o lo que hemos conocido hoy que está ocurriendo en Caja Rural, una denuncia que ha presentado un ex alto cargo de la entidad, pues nada, una valoración de la Junta sobre posibles irregularidades, anomalías en la contratación. Pues mire, he conocido la noticia en mitad de la mañana, igual que ustedes. Cuando estábamos en la oposición siempre decíamos que la Caja era de sus cooperativistas y que las decisiones se tomaban en el seno de su Consejo Rector y de los órganos de decisión. Eso es lo que decía el PSOE, de la que yo fui portavoz en la pasada legislatura, y eso es lo que dice el PSOE estando en el Gobierno. Profundo respeto a los órganos de decisión de esa entidad y también a lo que un señor que ya no forma parte de la misma puede hacer en utilización o denuncia ante la justicia. El máximo de los respetos
con la poca información que conocemos, porque es la misma que han podido leer ustedes cuando en mitad de mañana ha saltado esa noticia. Profundo respeto por las decisiones de la entidad y también profundo respeto por quien está legitimado para ir ante los tribunales de justicia y a denunciar lo que estime conveniente. Sí, buenos días. Sobre un anuncio que ha realizado el Gobierno de Castilla-La Mancha acerca de una visita de Emiliano García Paje de la mano de Extremadura a Bruselas, ¿qué más sabe Extremadura sobre esto? Pues no puedo concretarle, porque aunque no me crean, no he tenido oportunidad de poder comentar con el presidente esa cuestión. En cualquier caso, por hacerle una valoración que parta de la lógica, todo lo que sea unirnos distintas comunidades autónomas que compartamos un proyecto en común y que vayamos a ir a una instancia europea para que reciba el aval o los recursos suficientes o la prioridad suficiente en las decisiones y en la agenda política, yo creo que eso es bueno. Y si se produce ese viaje y esa petición conjunta y ese unir nuestras voces dos comunidades autónomas porque compartimos un proyecto que viene a vertebrar nuestras dos regiones, se lo haremos saber cuando forme parte y esté puesto en la agenda del presidente, pero en este momento desconozco si eso es así. No sé si contestaba a tu pregunta, Fabián, más o menos. Bueno, pues preguntarle por un anuncio que publica hoy el DOE sobre la azucarera de Mérida de la reparcelación. Me gustaría una valoración sobre ello y a partir de ahora, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Ya lo anunció aquí en esta misma sede la consejera de Agricultura, que como saben es la competente en esta cuestión. Este es un paso más y no quisiera equivocarme de que lo que queda ahora es la declaración de impacto ambiental integrada. Por tanto, incidir en el mensaje que el presidente de la Junta dio ayer ante las preguntas de la oposición en el Parlamento regional. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que esta región sea atractiva a la hora de que empresas vengan aquí, porque eso tiene una traducción para el Gobierno: creación de empleo. Y ese es nuestro objetivo compartido, no solo de la Junta de Extremadura, sino también de otras instituciones de la región, ¿no? Buenos días. Buenos días. Yo tenía dos preguntas. Una relacionada con los asuntos del Consejo de Gobierno y es el veto, ¿no?, según ha dicho usted, al proyecto de ley presentado por el Partido Popular. Yo no sé si esto es habitual. Yo no creo recordar ningún veto por parte de la Junta de Extremadura. Sí. Lo digo porque, bueno, esto te quiero decir, consecuencias en el sentido de que se está evitando un debate, ¿no?, sobre unas medidas. Bueno, quería simplemente esa puntualización. Sí. Y luego otra pregunta. Al parecer a la Junta que evite que universidades privadas puedan implantarse en Extremadura. Vale. Y quería una valoración. Pues venga, vamos a por la primera de las cuestiones. Entra dentro de no es la primera vez, ni mucho menos, ni en esta ni en otras legislaturas. Es decir, los grupos parlamentarios están legitimados, porque así lo establece el reglamento de la Asamblea de Extremadura, a presentar propuestas de ley. ¿Vale? Es decir, las leyes las pueden hacer los gobiernos, proyectos de ley del Gobierno, o los grupos parlamentarios, propuestas de ley de los grupos parlamentarios. Pero como las leyes vienen siempre, o en algunos casos y en otros no, a modificar los ingresos y los gastos, quien es el Ejecutivo tiene que pronunciarse sobre esa cuestión. Entonces, siempre que un grupo parlamentario registra en la Asamblea de Extremadura una propuesta de ley, esa propuesta de ley tiene que venir al Gobierno y el Gobierno ve si trastoca su ley fundamental, que es la de los presupuestos. Y esta propuesta de ley que hacía el PP viene a trastocar los presupuestos de la comunidad autónoma en 65 millones de euros, decían ellos, que nosotros elevamos por los informes técnicos que hacen en Hacienda en 10 más. Por tanto, es una capacidad que tiene el Gobierno de ver, pero vamos, esto es así también en las Cortes Generales, con una propuesta de ley que haga un grupo a nivel nacional, y el Gobierno de España es una capacidad y casi que una obligación del Gobierno, porque si no, imagínese en un Parlamento como este, que no tiene mayoría absoluta, que los grupos parlamentarios aprobaran leyes que fueran de obligado cumplimiento para el Gobierno,
que descuadraran de una manera no razonada el dinero que tenemos que destinar a partidas que entendemos esenciales y fundamentales. De todas formas, luego le diré con concreción el artículo exacto del reglamento de la Cámara para que así la información que usted quiera recoger sea más precisa, ¿no? El reglamento de la Asamblea establece, y eso es una capacidad que tiene el Ejecutivo. Esto ha ocurrido también en la legislatura pasada, donde incluso se alegaban razones no económicas, que es lo que te permite realizar un veto. Sí, yo misma fui parlamentaria en la legislatura pasada y antes de que el PP trajera al Parlamento un proyecto de ley de igualdad LGTBI, el Grupo Socialista presentó una propuesta de ley LGTBI y fue vetada por el anterior Gobierno sin razón alguna Sí, el veto hay que hacerlo atendiendo a razones y nuestra razón es que la propuesta de los populares prevé de minoración en el presupuesto público no lo están recaudando por otro sitio. Cerraríamos mañana, para decirlo de una manera coloquial. Entonces este Gobierno, esto se hace con un informe que se envía al Parlamento, a la mesa del Parlamento. Yo se lo explico aquí de manera muy resumida, pero se hace con un informe detallado por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y los de Podemos no han oído su pregunta, pero han sido varias las leyes que no han tenido el visto bueno del Consejo de Gobierno para tramitarse. Otras sí en esta legislatura. Creo que, por ejemplo, la Ley de Consumidores de Extremadura ha sido también una propuesta de ley de Podemos que sí ha tenido el visto bueno del Gobierno, pero ha habido otra. Luego podemos pasarle la relación para que vea que esta no es la primera vez que ocurre y no es porque sea con el Partido Popular, porque este Gobierno ha acordado 2 presupuestos con el Partido Popular y el Plan de Infraestructuras Educativas y hoy está acordando sus terceros presupuestos con Podemos. Este es un Gobierno que no tiene mayoría absoluta en la Cámara y que necesita pactar con quienes quieren arreglar Extremadura. Y desde luego la propuesta de ley del PP no quiere arreglar Extremadura, quiere lanzar mensajes electorales antes de tiempo probablemente. Y la segunda cuestión, que ya se me iba el santo al cielo, respecto de la universidad. El rector de la universidad y el propio órgano de gobierno de la universidad están en disposición de decir aquello que crean en legítima defensa de sus intereses. Pero cuando hay 2 promotores que se dirigen a esta administración y a este gobierno regional, lo que no puede hacer el gobierno regional es guardarlos en un cajón. Por eso se están tramitando los informes pertinentes de lo que supone la puesta en funcionamiento de 2 universidades online o 2 universidades privadas en la región. Porque la no respuesta no es una respuesta para este Gobierno. Entonces, no tenemos por qué estar de acuerdo la Universidad y la Junta de Extremadura en todo. Hay un buen entendimiento. A lo largo de estos 2 años de legislatura, este Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, tanto que ha incrementado en 5 millones de euros la financiación de la Universidad de Extremadura respecto de el Gobierno anterior. Eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todas las decisiones. A este respecto y en este momento se encuentra en el Consejo Económico y Social. Es decir, la tramitación de esas 2 iniciativas se encuentra para que el Consejo Económico y Social informe al respecto. Después de que informe el Consejo Económico y Social tiene que ir al Consejo de Estado, como cualquier otra ley. Y cuando venga del Consejo de Estado irá al Consejo de Gobierno y en su caso el Consejo de Gobierno tomará una decisión que todavía no está tomada, pero que la Junta de Extremadura lo que no iba a hacer porque no hubiera sido diligente ni responsable es esas 2 peticiones cerrarlas en un cajón, guardarlas en un cajón. No, hombre, no. La no respuesta no es una respuesta válida y luego la Junta de Extremadura tomará una decisión. No obstante, insisto, está en su perfecto derecho el rector de la universidad de mostrar su parecer ante esta cuestión. Y le insisto, hemos hecho un esfuerzo extraordinario estos 2 años por acompañar y por mejorar la financiación de la Universidad de Extremadura. Bien, venga, pues muchas gracias y felices fiestas a todos. Si no nos vemos, que pasen bien la Nochebuena y las fiestas en familia.